Vamos a trabajar ahora con este polinomio también de grado 6 o función polinómica, una función asociada a un polinomio de grado 6, pero este polinomio está descrito de una manera que está todo desarrollado, no está factoriado, y acá nos encontramos con el problema de tratar de buscar las raíces. Se va a complicar si no tenemos herramientas de factoreo. Así que lo que vamos a hacer es factoriar el polinomio, que por suerte no es tan complicado. Podemos utilizar el teorema de Gauss, porque fíjense que las raíces son posibles de hallar, porque los coeficientes del polinomio son enteros. 1, menos 9, menos 256, 2304 son enteros. Ahora habría que factoriar este término independiente, buscar los divisores de 1 y hacer todas las combinaciones. Y bueno, buscando los divisores de 2304 da bastante trabajo. Así que vamos a ver si podemos factoriarlo de una forma un poco más sencilla. Yo propongo que entre estos dos términos saquemos factor común x a la cuarta de x al cuadrado menos 9. Entre los otros dos términos, entre este y este, voy a sacar factor común menos 256 o 256, factor común de x cuadrado menos 9. Esto es exactamente aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Si uno distribuye x cuarta por x cuadrado de x a la sexta, multiplica y da esto, 256x cuadrado con signo menos, y acá va a quedar 2304 con signo más. De lo que quedó ahí podemos sacar factor común x cuadrado menos 9, así que nos queda x cuarta menos 256 multiplicado por x al cuadrado menos 9. Bueno, todavía podríamos ver si podemos hacer alguna cuenta más. Fíjense que si ustedes distribuyen, acá tienen x cuarta por todo este paréntesis, 256 por todo este paréntesis, exactamente. Esto a su vez es una diferencia de cuadrados. Recuerdan que la diferencia de cuadrados la diferencia es el resultado de una resta, así que esto es el producto de la diferencia por el producto de la suma. Bastaría hacer la propiedad distributiva, multiplicar a por a es a cuadrado, a por b, menos b por a, menos b cuadrado. Bueno, y como vemos, ahí tenemos a cuadrado menos b cuadrado expresado como el producto de a menos b por a más b. Quiere decir que esto lo podemos escribir como x cuadrado menos 16 por x cuadrado más 16. Lo mismo pasa acá, podemos escribirlo como x menos 3 por x más 3. Estos polinomios ya son irreducibles, no hay manera de seguir factoriándolos, son polinomios primos o irreducibles. Este también, en los reales, es un polinomio primo o irreducible. En el campo de los números complejos, ese polinomio todavía se puede factoriar. Como en matemática 1 trabajamos con variable real, nosotros no vamos a factoriar ese polinomio. Esto que está acá todavía lo podemos descomponer como x menos 4 por x más 4 por x cuadrado más 16 por x menos 3 por x más 3. Ya podemos identificar las raíces, ¿no? O el conjunto de ceros. ¿Qué número hace 0 este paréntesis? El 4. ¿Qué número hace 0 este paréntesis? El menos 4. ¿Qué número hace 0 este paréntesis? Dos números complejos no los vamos a escribir. El 3 hace 0 este, el menos 3 hace 0 este.
Ahí están todas las raíces. Ahí ustedes tienen 4 y 2 más que saldrían de acá serían 6. Con lo cual se cumple el teorema fundamental del álgebra. Las 6 raíces en esa función polinómica de grado 6. Bueno, lo único que nos queda ahora es armar los intervalos y hallar los conjuntos de positividad y de negatividad. Vamos a hacer una pequeña tabla. Vamos a sacar esto que está acá. Y vamos a armar una tabla de valores. Como la función es continua, no vamos a tener ningún problema. Podemos aplicar el teorema de Bolzano. Y vamos a armar todos esos intervalos. Recordemos que las raíces habían quedado en -4, -3, 3 y 4. Esas eran todas las raíces que habíamos encontrado. -4, -3, 3 y 4. O sea que los intervalos quedan uno de menos infinito a -4. Otro intervalo de -4 a -3. Otro de -3 a 3. Otro de 3 a 4. Y uno más de 4 a más infinito. Bueno, lo que hay que hacer ahora es tomar un valor entre menos infinito y -4 y reemplazarlo en una función. Si da positivo, todo el intervalo es de positividad. Si da negativo, todo el intervalo es de negatividad, y así sucesivamente. Habría que elegir un valor entre menos infinito y -4, otro entre -4 y -3, otro entre -3 y 3, otro entre 3 y 4 y otro después de 4. Así que bueno, ahí hay que ponerse a hacer algunas cuentas. Por ejemplo, podrías tomar f de -5. Ese es un valor a la izquierda de -4. Y esa operación te va a dar a aprovechar el polinomio que tenés factoriado, ¿no? Trabajar con el polinomio factoriado, que te lo voy a escribir aquí. El polinomio factoriado es, acá había un 1, así que el coeficiente va ahí, y después van las raíces, ¿no? Que eran x menos 4 por x más 4 por x cuadrado más 16. Acá está la parte del polinomio que tiene raíces complejas, no le damos bolilla, por x menos 3 por x más 3. Quiere decir que si vos tomás el -5, especializá y empezás a hacer las cuentas. Este es positivo, el 1, -5 menos 4 es negativo, -5 más 4 es negativo, -5 al cuadrado más 16 es positivo, -5 menos 3 es negativo, y -5 más 3 es negativo. Contemos cuántos signos menos hay. 1, 2, 3, 4, o sea que esto es positivo. Quiere decir que el primer intervalo es de positividad. Entre -4 y -3, como esa raíz es simple, fíjense que todas las raíces que hay son simples, no son de multiplicidad 2, es una elevado a la 1, a la 1, a la 1 y a la 1. Quiere decir que todo el tiempo el polinomio va a producir el efecto en la función de que vaya a ir atravesando el eje. Quiere decir que si el primer intervalo es de positividad, si hacen la cuenta, el que sigue va a ser de negatividad. O sea que si toman, por ejemplo, f de menos 3,5, van a ver que la sucesión de signos lo va a llevar a un resultado de negatividad. El intervalo que siga va a ser de positividad, seguro, porque el menos 3 es una raíz simple. El que siga va a ser de negatividad, y el último va a ser de positividad. Bueno, ustedes reemplacen, por ejemplo, a f de menos 3,5, reemplacen f de 0, por ejemplo. Pueden reemplazar f de 3,5 y pueden reemplazar f de 4,5, por ejemplo. Bueno, y ahí van a encontrar
los signos respectivos. Quiere decir que ya podemos poner entonces acá nuestros resultados. Tenemos el conjunto de positividad, que va a ser de menos infinito a menos 4, unión de menos 3 a 3, unión de 4 a más infinito. Conjunto de negatividad lo tenés de menos 4 a menos 3, unión de 3 a 4. Bueno, ahí tenés el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. El conjunto de ceros era menos 4, menos 3, 3 y 4. Con llaves son elementos discretos. Y con toda esta información podemos hacer un bosquejo de la curva que a lo largo de sucesivas clases vamos a ver cómo se puede perfeccionar este análisis matemático de funciones. Bueno, con toda esta información lo que vamos a hacer ahora es un gráfico aproximado de la función. Entonces tenemos el eje X, tenemos el eje Y, tenemos que graduar, ubiquemos las raíces estaban en menos 4, estaban en menos 3, estaban 3 y estaban 4. Bueno, ¿y qué le pasa a la función? Bueno, la función tiene que ser creciente. Acá dice conjunto de positividad, ¿no es cierto? Conjunto de positividad. Quiere decir que la función tiene que tomar valores de y positivos. Después tiene que tomar valores negativos. Después tiene que tomar valores positivos. Después tiene que tomar valores negativos. Y por último, valores positivos. Bueno, si va a atravesar el eje menos 4, la función tiene que venir de la manera que sea positividad, tiene que atravesar aquí al eje, luego va a tener que volver a atravesar el eje. Si quieren, fíjense que para 0 esta función vale f de 0 vale menos 4 por 4 por 16 por menos 3 por 3. Bueno, evidentemente ahí tenemos un número que es bastante grande, ¿no? 16 por 3, 48, y aquí todavía más, o sea que la función tiene que subir, cortar al eje y volver a subir. Fíjense, a ver, este es intervalo de positividad, intervalo de negatividad, intervalo de positividad, intervalo de negatividad, intervalo de positividad. La función decrece, corta el eje, crece, corta el eje, decrece, corta el eje y crece. Este punto no sabemos si está bien localizado, evidentemente este debería ser f de 0, pero yo no tengo seguridad que eso sea un máximo, es simplemente un bosquejo. Y habrá en el camino cambio de concavidad, o sea que puntos de inflexión.